quiero que ponga la mayor atención, porque yo a veces no puedo hablar. Y doy gracias a Dios por esta palabra que ha puesto. Dice Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios, dice, de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, le doy gracias en esta hora, Padre. Le pido, Señor, que tome el control de mi vida, Señor, que pueda manejar, Señor, que pueda controlar, Señor, mis nervios. Sea usted hablando, Señor, que no sea una palabra, Señor, que no sea una palabra de hombre, Señor. Unja, Señor, mis labios, Señor. Deme el entendimiento, Señor, para poder hablar, Señor, de esta su palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, Señor. Gracias le damos, Señor, en esta noche, Padre, porque hemos podido venir a glorificar y a bendecir su nombre, Señor. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar preparados, cuerpo, espíritu, cuerpo y alma. Podemos ver, hermanos, que hoy en día habemos muchos los cuales vivimos conforme a la carne. Muchos creen que vivir conforme a la carne es irse con una mujer. No, hermano. Cuando nosotros vivimos en cuerpo y alma, estamos muertos. No podemos venir a glorificar el nombre de Dios. No oramos. Dice que el espíritu es la vida del cristiano. Pero vamos a ir viendo de que la palabra dice que el espíritu da vida. Antes, nosotros, hermanos, vivíamos en un mundo de pecado, pero por la misericordia y el amor de Dios los escogió. Pero Él quiere que vivamos en espíritu. Hoy en día se ha visto desfilar muchos grandes hombres que han venido a postrarse aquí, y mujeres, porque no han vivido conforme al Espíritu. Es muy importante que nosotros pidamos discernimiento para poder ver cómo viene el enemigo. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios siempre habla a mi vida. Le voy a decir algo. Tuve 2 revelaciones en esta semana, y le voy a decir que por estar en la carne no oré. Y las 2 revelaciones se cumplieron. Una fue una propiedad que yo tengo que se quemaba. No oré. Y hoy me han confirmado, digo, qué grande el Dios que tenemos. Ni siquiera me levanté a orar. Hermanos, cuando nosotros vivimos en la carne, no tenemos deseos de adorar al Señor. Si usted mira muchas bancas vacías ahí, es porque los estamos apartando. No está el Espíritu en nosotros. ¿Por qué no está? Porque los dejamos arrebatar lo que Dios nos ha dado. Dice que en Hebreos 4:12 miramos que la palabra hace una separación, corta el alma y el espíritu, que habla Hebreos. Si usted mira Hebreos, habla de que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, dice, que penetra hasta partir el alma. Cuando la palabra nos habla, hermano,
Cuando nosotros empezamos a fallarle al Señor, el espíritu se aparta. Pero yo quiero que se vaya a Romanos 8:5. Dice, porque los que andan, 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vemos, hermanos, que cuando nosotros andamos en el Espíritu, vamos a vivir una vida feliz. Para eso nos sacó Dios de aquel mundo pecaminoso que vivía, para que vivamos conforme al Espíritu. Dice en Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo cual Él lo que quiere es que andemos conforme al Espíritu. Aleluya. No conforme a la carne, porque cuando andamos conforme a la carne, nos gustan los deseos del mundo. Amén. Nos gusta vestir a nuestra manera. Es ahí donde el Espíritu en Hebreos habla y se hace una separación. Cuando andamos en el Espíritu, estamos gozosos por querer estar en la iglesia, pero cuando andamos conforme a la carne, no deseamos ni adorar al Señor. Pero la palabra dice que cuando andamos en el Espíritu, tenemos que adorarlo en alabanza, en himnos y en cánticos de adoración. Amén. Lo vamos a ir viendo a través de la palabra, porque las palabras mías no valen, pero esta palabra sí vale. Por eso, cuando yo recibí este mensaje, yo sabía que estaba hablando mi vida como quiere el Señor que yo viva. Dice, ten cuidado, Javier, vive conforme al Espíritu. Cuando vivimos conforme al Espíritu podemos ver hasta aquel falso profeta que quiere venir a engañarlo. Porque dice que se levantarán falsos profetas queriendo engañar aún a los escogidos, dice. Pero Él ya lo venció, en que Él ande como devorador, como león rugiente. Pero cuando estamos en el Espíritu vamos a poder ver y pegarle un pisotón al diablo y tirarlo fuera. Pero si nos agarra en cuerpo y alma, los va a zarandajear y los va a sacar para afuera y los va a llevar a aquel lugar donde vivíamos antes. Yo doy gracias a Dios porque... Doy gracias a Dios, hermanos, porque yo sé de dónde vengo. No es fácil para mí estar parado aquí. Yo le leo la Biblia y más rápido se me olvida. Pero la palabra me dice que si vivo conforme el Espíritu es el que da vida, es el que da el entendimiento de la palabra. El Espíritu es el que da el entendimiento de su palabra. Es el que escudriña la mente y nuestros corazones. Yo le voy a mostrar donde estábamos antes. Dice en Corintios, en Efesios 2, del 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5. Dice, y el Dios
y él os dio vida, dice, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Antes, está hablando de antes, Pablo en esta carta, que aquí en el libro de Efesios, está hablando lo que éramos antes. Pero el Señor hoy en día lo dice conforme debemos andar. Dice en aquel tiempo que éramos hijos de ira, hijos de eso, pero hoy somos, gracias a su misericordia, somos hombres espirituales, que Él quiere que seamos hombres que vivamos conforme al Espíritu. Si usted ve, hermanos, esto lo voy a poner de ejemplo. Yo siempre me he traído un ejemplo, siempre me ha gustado traer. Esta es una lámpara, le voy a suponer que esta es una lámpara. El cuerpo es la parte física de nosotros y el alma es lo interior que está dentro, por lo cual esta lámpara, para poder dar luz, tiene un foco que sería el alma y el cuerpo lo cubre, y el enchufe da la corriente, la electricidad. Pues nosotros sabemos que no tenemos que ser conectados solo cuando necesitamos, como una lámpara. Nosotros dice que tenemos que vivir conforme el Espíritu. Porque si usted ve y esto no se pone y la batería se le acaba, esto no funciona. Yo hago este ejemplo de una lámpara. Entonces, ¿cómo funciona la lámpara? A través de la electricidad. ¿Y nosotros cómo funcionamos? Dice que el Espíritu es quien nos limpia, quien nos sana nuestras heridas. Entonces nuestro cuerpo necesita del Espíritu Santo para limpiarlo, para restaurarlo, para que seamos hombres de oración. Él saca toda la contaminación y la echa fuera de nosotros. Por eso yo he puesto este ejemplo. Y si usted ve que yo no lo puedo expresar, pero usted capte y diga, el hermano no pudo, pero yo sí voy a hacer como esta lámpara. Yo no voy a necesitar coger electricidad. Yo voy a vivir conforme al Espíritu. No importa que el hermano se tamalee, se vaya para allá. Usted tome el tema y el ejemplo. Doy gracias a Dios porque este ejemplo venía a mi mente y digo yo, pero nosotros no podemos ser como una lámpara. Nosotros tenemos que vivir a diario, orar a diario. Dice que es el que da la sabiduría, lo vamos a ir viendo también, porque entre menos me lío, como dice el hermano. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Perdón, hermano, pero no me va a creer. Necesito gafas, no miro. Hace 5 años me recetaron y yo no me los quiero poner. 2:13. Oiga lo que dice. Y a nosotros, dice. A vosotros, dice. Pablo hablaba en aquel tiempo, pues ahora decía a nosotros. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándonos todos los pecados. Dios es quien perdona. Él los perdonó, no le importó como nosotros viniéramos. Pero hoy Él nos ha dado una nueva vida. Él de ahí lo sacó. Si a mí me hubiesen conocido quién era yo, nadie me hubiera, pero el Señor no le importó quién fuera yo. Él murió por usted, por mí y por todos mis pecados. Él se despojó de ser Dios y vino en forma de hombre a pagar por el mundo, a pagar siendo inocente por la culpabilidad y el pecado de nosotros. Solo Él puede tener ese amor. Es el único que nos santifica. Por eso dijo: yo me voy, pero les mandaré un consolador para que vivan conforme a Él. Yo doy gracias a Dios porque Él pagó mis pecados, pero Él no quiere que yo ande conforme a la carne. Él quiere que yo viva conforme a Él, porque dice que el que se une, un espíritu es con Él. Amén. Él quiere que seamos como Él. Amén. Ahora lo vamos a ir a Efesios, ahora del 13 les voy a leer el 16. En el mismo capítulo donde estábamos, en el 3:16, pero en el mismo libro, 3:16, la palabra de Cristo, dice, more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que el Señor quiere. Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo mora en abundancia, dice, en vosotros, enseñándolos, exhortándolos. Podemos ver que la palabra de Dios es viva. Y si nosotros, hermanos, vivimos conforme al Espíritu y viene una palabra en nuestra vida, la vamos a captar y la vamos a echar al bolsillo y la vamos a llevar a nuestra casa. Pero a veces por un aruñoncito nos apartamos del Señor y decimos: yo ya no sigo. Lo damos por vencido, hermano. Nosotros dice que somos más que vencedores en Él. En Romanos 8:37 habla. Así que usted es un vencedor, usted es una vencedora. Por lo tal, no tiene que desmayar. Si usted mira la banca vacía, pues órele al Señor. Órele al Señor y ayude. Ayude. Y si el hermano anda un poco, ayude por él. Pero no lo critique. Porque Dios eso es lo que quiere. Dice que los que vivimos conforme al Espíritu tenemos amor para el hermano. Amén. Tenemos amor para el hermano. Pero si vivimos conforme a la carne, nos da igual. Pero cuando vivimos conforme al Espíritu, nos da alegría más bien que un hermano empiece a tocar una batería, un piano. Pero también tenemos que ser celosos por las palabras. No ser débil. Estoy finalizando. No se preocupe. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en
Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, dice, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para esperanza de glorias, de su gracia, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el amado, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Toda sabiduría y inteligencia. Oiga bien lo que dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vemos, hermanos, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo y nos dio toda sabiduría y abundancia, dice la palabra. Él quiere que tengamos sabiduría. ¿Y cómo obtenemos la sabiduría? Buscando del Espíritu. Yo, hermanos, nunca le he pedido al Señor cosas materiales. Yo le he dicho, Señor, yo quiero servirle, ayúdeme. El Señor me ha bendecido de una gran manera, hermanos, que no tengo cómo pagarle. En primer lugar, restauró mi hogar. Yo hoy doy gracias a Dios de que restauró mi vida. Hoy tengo una hija, la cual se acerca a mí. En aquel tiempo ella ni siquiera se acercaba a mí. Conocía otro tipo de hombre. Cuando yo fui a Honduras, hermano, me quisieron pisotear. Pero le voy a decir a alguien, fue tan grande el amor de Dios que hizo una obra maravillosa en mi familia. Hoy el pastor de que mi hermana había caído se regocija de ver a mi hermana, que en poco tiempo tiene 10 personas casi. En un grupo lo lleva a la iglesia, de ver cómo Dios le ha devuelto lo que ella había perdido. Porque Dios es tan grande, hermano, que cuando nosotros nos ponemos en la carne, pero venimos a Él humillados y reconociendo que Él es nuestro Dios y que apartado de Él no somos nada, Él los perdona. Abogado tenemos con el Padre, dice. Y los vuelve a restaurar. La misericordia de Dios es grande. Amén. Hermanos, he podido ver, y me dice mi hermana, pudieron ver un hombre humilde cuando yo llegué. Me acordé de las palabras que el pastor me dijo, de un buen testimonio. Hermano, a mí me iba a buscar a alguien y yo no salía con esa persona. Porque yo no quería que pisotearan la palabra de Dios. Hoy me mandan mensajes y me dicen, Javier, dice la gente que, mira, pudieron ver tu humildad. Pero es que a mí la palabra me ha enseñado a que cuando me tengo que defender, me tengo que defender. Y a cuando tengo que ser humilde, tengo que ser humilde. Pero cuando a mí me viene alguien con tonterías, que anda afuera como loco, yo no le agacho la cabeza, hermano. Porque hoy en día andan muchos que hay que pedir discernimiento, porque si no nos vamos a ir envueltos nosotros también. Andan muchos, hermano. Se empiezan a ver cosas. Eso no es de criticar, esto es de orar. Pero anda gente llevándose de una iglesia a otra. Y si usted no está conforme al Espíritu y lo agarra como cuando andamos en el mundo, porque antes nosotros no teníamos el Espíritu Santo,
Ahora, por la misericordia de Dios, lo tenemos, porque hemos llegado a reconocer que sin Él no somos nadie. Y Él los ha bendecido, dice, con el Espíritu. Y si no damos conforme al Espíritu, cualquier cosita los va a dañar. Cualquier cosita, un mosquito, un insecto, los va a sacar para afuera. Así que tenemos que tener cuidado. Cualquier pulga que empiece a brincar en nuestro cuerpo, los va a hacer irlos para afuera. A veces duele decir esto, porque tenemos amor hacia los hermanos. Yo no digo a usted, yo hablo la experiencia que estoy viviendo fuera, que viene gente a mí, pero que cuando me mira se aparta, y desde que mira y le digo, esto no es de Dios, apártese de mí. Y me mira así, saco mi carácter, pero no para contradecir la palabra, no para contradecir al hermano, sino para mí. Tenemos que ver cuando el enemigo viene a través de quien sea. Yo por eso doy gracias a Dios, hermano. Hoy me encontraba con una persona, la llamé en un momento, la llamé y no quise dañarle su corazón, me puse a orar. Igual no es que Dios no haya escuchado, la persona siempre se fue a tomar. Pero Dios revela antes, hermano. Mi hermana asustada me dice, no te preocupes, ya había soñado, deja eso. Eso es material, hermano. Dios lo prepara antes, hermano, a uno para que uno no lo vaya a agarrar así, una cosita nada, se vaya a parar hasta un infarto. Pero mire lo que dice, yo le leía el 8, el 17 donde estábamos, lo voy a leer. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Yo le leo este texto, hermano, y dice, Él alumbra el entendimiento de nuestros ojos. Es tan grande, hermanos, que solo Él nos puede dar este entendimiento. Cuando nosotros estábamos fuera, hermano, en el mundo, no valíamos nada. Veníamos ciegos, veníamos heridos. Pero Él nos ha restaurado. Dice la palabra que por eso nosotros somos barros en sus manos. Él es el alfarero. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos restaura. Él hace un hombre nuevo, dice la palabra. Todas las cosas viejas pasaron, dice. He aquí todas son hechas nuevas, dice. Despojados del viejo hombre. Él quiere mujeres nuevas, hombres nuevos en el espíritu. Él quiere predicadores, Él quiere músicos, pero Él quiere que abramos nuestro corazón. Tenemos que despojarlo de las cosas del mundo, hermano.
Nosotros ya nos vivimos conforme al mundo, nosotros vivimos conforme al Espíritu, porque nosotros ya dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces nosotros somos un espíritu con Él. Nosotros ya no tenemos que dejarlos arrastrar por las corrientes de ese mundo, dice. Él vino, dice, a enseguecer el mundo. Pero el Señor vino a dar vida. Y vida en abundancia, dice la palabra. Dice, los he elegido para que deis frutos y frutos en abundancia. Por eso tenemos que dar gracias a Dios. Hoy en día mucha gente se está apartando por la avaricia del dinero. Se está encerrando sábado y domingo. ¿Cree usted, hermano, que a mí va a venir alguien a mi casa a quererme pisotear, que pudiendo venir a alabar al Señor sábado, domingo, día de semana, venga a decir que es una persona espiritual? Estos tipos de profetas que me llegan a mí así, yo los tiro fuera, hermano. Una persona que se aparta del Señor, como que si el Señor fuera cualquier cosa después de que le ha dado una nueva vida, puede decir que es una persona espiritual. No, hermano. Él no quiere estadía de tiempo de 20 años. Él quiere un espíritu que le adore. Él no quiere que usted solo sepa de la palabra, que tenga 20 años, que se la sepa de memoria. Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que se puedan negar cada día, que se puedan tomar la cruz y tirársela al lomo y seguir con ella. Vengan las tribulaciones que vengan, como dice Pablo. Él siempre en el presidio preso, en fríos, en angustia, él adoraba al Señor. Así que nosotros en angustia, en todo problema, en las circunstancias que vengan, nosotros tenemos que alabar a un Dios, porque ese Dios vive, y ese Dios, si nosotros terminamos la carrera, nos va a dar vida para siempre, para la eternidad. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que adorar. Amén, gloria a Dios. Ese es el Dios, y ese Dios quiere hijos así, que le adoren, que cada día se tomen la cruz. Él no quiere que Javier se sepa 3 versículos y mañana se olvide lo que ha hecho en él. Yo tengo un amigo que sabe casi toda la Biblia, pero para él los diezmos no existen. Y yo le he buscado que los diezmos son de la gracia. Me estoy yendo por otro lado, pero no sé por qué tengo que decir esto. Se sabe toda la Biblia. Un día se me agachó y se quedó agachado porque me empezó a decir: a mí no me venga con esas tonterías, le digo. Yo no soy jurado. Y me dice: no, reconoció que apartado a Dios era nadie, de que no le servía que tuviera esa gran inteligencia, pero que se había apartado. Le digo: abogado tiene como el padre, como aquel hijo pródigo que se fue. Pero él reconoció que había fallado y regresó, y el padre le devolvió su calzado, su vestidura y su anillo. Pero dentro de la casa había alguien con egoísmo. Hoy nosotros podemos ser 4, pero hoy en día hay iglesias que están llenas, pero perdidas dentro de la iglesia. Y el Señor quiere que si 4 hay, que estén conforme al Espíritu. No importa que la iglesia esté llena y le digan: venga acá, porque acá va a poderlo tirar al suelo, van a poder gritar. No. Si usted anda conforme al Espíritu, va a gritar donde sea. Yo no puedo cantar, pero yo le grito cuando siento la alabanza, porque yo vengo a glorificar a Dios. No sirve una iglesia llena y que esté perdida como ese hijo pródigo que estaba perdido con egoísmo. Hoy en día lo que hay mucha sabiduría, pero perdidos. Hermanos, cuando venga alguien así, no le hable tan como yo así, pero dele suavecito, pero no se deje. No se deje. Declárenle la palabra.
Si él anda torcida la Biblia, usted declare la suya, porque si usted anda conforme al Espíritu, le va a dar la que es, la que corta, dice, a la que penetra hasta lo más profundo y parte el alma y el espíritu. Esa es la que hace la separación. Ahí se refleja. El Espíritu no va a estar con nosotros, no va a dar testimonio si andamos conforme la carne, conforme el alma. Y no, el Señor quiere que Él sea el primero. ¿Me podría yo olvidar después de lo que Dios me sacó del sufrimiento que yo vivía? Hermanos, a mí me tiraban estas cosas de brujería en el piso, a mí me tiraban de todo. Y eso, a mi hermana le están tirando ahorita cosas, y le dije, cuando yo llegué, tuve un sueño, y le digo, mira, Belén, soñé esto y esto y lo otro. Dice, ¿cómo? Me dice, se asusta. Le había venido a dejar unas cosas, la segunda vez también. Y entonces mi hermano se queda un poco así. Y le digo, doy gracias a Dios que Él siempre avisa antes de tiempo. Dios es grande, hermano. Yo estoy convencido. Estoy convencido una y mil veces. Yo por eso le digo a la gente, busque del Señor y mirará lo que le va a mostrar. Pero lo que el Señor muestra no es para exaltarse, es para glorificar su nombre. Y ahora termino, hermano. No se preocupe. Me iba a ir a Gálatas 5:16 para mostrarle lo que el Espíritu hace, pero voy a terminar. Bueno, antes de que se me olvide, hermano, no tengan prisa, que hoy les tardaré 5 minutos más. Cuando la hermana Daniela leyó la palabra, se me olvidó ya, hermano Daniela, pero escuchó lo que decía. Venía relacionado conforme al mensaje que yo traía. Dios es grande y maravilloso, y por eso yo creo que el Señor se merece un par de palmas, hermanos, así que déjenla, porque es el único. Mire, Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Mire lo que nos habla. Voy a leer. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice también inteligencia espiritual, para que andéis como es digno, dice en el día del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar, dice, de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Amén. Qué maravilloso, hermano, el Señor. Lo que el Señor hace. Y doy gracias a Dios. Esta palabra, yo, hermanos, la cojo para mí.
usted coja lo bueno y lo malo deséchelo. Pero Dios ha hablado a mi vida con esta palabra, cómo yo tengo que andar, cómo yo tengo que vivir. Porque dice, si los hemos unido a Él, un espíritu con Él somos. Vamos a ponerlos de pie y le vamos a dar gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Señor, yo le doy gracias, Padre, y le pido, Señor, en esta noche que sea